¿Qué tal? Continuando con la clase de informática, pues para este día nos tocó lo que es la clase de la estructura o ciclo for. Por ahí se van a preguntar algunos que si para qué sirven lo que son las estructuras cíclicas o el ciclo for. Básicamente, estas estructuras sirven o se utilizan para ejecutar acciones un determinado número de veces. Simplemente para eso. Por ejemplo, no voy a hacer lo siguiente, lo voy a escribir por acá. Voy a crear un archivo llamado, por ejemplo, for.html. No lo voy a hacer, voy a cerrar este archivo acá. Igual no lo voy a guardar para volverlos a crear. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, for.html. Voy a escribir lo que son los tags de apertura y de cierre del lenguaje. Script. No voy a hacer, por ejemplo, document.write y escribir la frase, por ejemplo, hola, ¿cómo están? Y por acá le voy a hacer una etiqueta BR para poder hacer un salto de línea y ver todo más ordenado. Por ejemplo, no voy a hacer esto dentro de lo que es el código, es decir, un cierto número de veces. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Dentro de mi carpeta voy a abrir la palabra for. Perfecto. Es decir, como ustedes habrán de observar, he logrado mostrar 4 veces con lo que es la frase de hola, ¿cómo están? Pero ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tal si en vez de que sean 4 veces, lo hago que sean muchas más veces? Por ejemplo, así, casi 16 veces. Eso no es muy cómodo para mí estar realizando ese tipo de acciones, es decir, copiar y pegar líneas de código. Más aún cuando en su momento necesito que, por ejemplo, se vaya realizando alguna operación en la medida en que vaya realizándose iteraciones por ahí. Ahora, volviendo a lo que es la teoría, lo tengo por acá. Esta es la sintaxis que debo respetar cada vez que debo utilizar lo que es un ciclo for. Por ejemplo, la palabra reservada for, abro paréntesis, por acá están, contiene lo que es una expresión inicial, o básicamente lo que es el inicio, desde donde quiero que empiece a realizar lo que es un conteo, por ejemplo, lo que es este script, y la condición, es decir, hasta donde quiero que finalice, ¿ya? Esta condición, hasta donde quiero que finalice, prácticamente es desde hasta la condición, hasta que se cumpla la condición, está afuera. Y la expresión final básicamente hace referencia a lo que es la actualización de ese valor. Y la sentencia, ojo que por acá lleva lo que son las llaves, y la sentencia es el bloque de código que se va a estar ejecutando las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces? Desde que inicia hasta que termina. ¿Cómo se vería esto directamente en el código? Observemos esta parte, por ejemplo, y le digo que es para, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, para, recordemos, la primera expresión era el inicio, es decir, donde quiero que empiece a contar, hasta donde quiero que llegue, es decir, hasta la condición, punto y coma, para poder separar esas expresiones, y luego viene lo que es la expresión final o lo que es la actualización. Y dentro de lo que son las llaves, básicamente acá iría lo que es la sentencia o el código que se va a ejecutar. Ahora, para que se comprenda mejor qué es lo que voy a hacer, voy a resolver lo que es un ejercicio práctico. Por ejemplo, voy a declarar la variable i, le voy a asignar el valor de 1. Aunque esta variable se puede llamar mamá, papá, perro, gato, no importa, ¿ya? Por el momento y por costumbre de muchos desarrolladores, yo también tengo esa costumbre de declarar lo que es esta variable como una variable así, y le voy a decir que detenga la iteración hasta que i, es decir, aquí viene lo que es la condición, hasta que i sea menor o igual que 10, ¿ya? Hasta que i sea menor o igual que 10. Le estoy diciendo al programa que empiece a contar desde 1 hasta que i sea menor que 10. Esta es la condición. Ahora, el ciclo for
se lo voy a poner así sencillo. Imagínense ustedes, por ejemplo, un círculo o una rueda de bicicleta. La rueda gira. En cada giro de esa rueda se lo conoce acá en el ciclo for como iteración. Y aquí le digo, por ejemplo, cuánto quiero que valga cada giro. Le puedo decir que valga 1 para hacer un incremento de 1 en 1. Le puedo decir que valga 2 para hacer un incremento de 2 en 2. Es decir, un incremento o un decremento de los valores. En este caso, como voy de 1 hasta 10, sería un incremento. Si fuera de 10 hasta 1, sería un decremento, es decir, una cuenta regresiva. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir que el incremento lo vaya haciendo de 1 en 1. Por eso voy a escribir i más más. Ahora, ¿qué es lo que quiero que aquí se muestre? Mediante un document.write le voy a decir que se muestre el valor de la variable i, que en un primer momento va a valer 1. Luego, la condición S1 todavía es menor que 10, sí, ok, agrega un valor más. Vale 2, ¿es menor que 10? Sí, le agrega uno más. Luego y vale 3, y así son las iteraciones, o así son las vueltas que va a estar dando lo que es el ciclo for. Ahora lo voy a ejecutar directamente, actualizo y ya me da, por ejemplo, los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para ordenar mejor lo que es esa información, le voy a agregar, por ejemplo, lo que es la etiqueta BR. Bueno, se la voy a concatenar, mejor dicho. ¿Para qué? Para poder tener una mejor presentación, como lo dije anteriormente, y aquí lo tenemos. ¿Ya? Este es el valor de i en cada vuelta, como les dije anteriormente. Y empieza en 1, acá está. Vamos a ver, en la condición sigue siendo menor o igual que 10, es menor todavía, ok, le suma un valor más, ya vale 2, luego vale 3 y termina hasta 10. Por ejemplo, si le digo que termine hasta 15 y los números me los imprime ya del 1 al 15. Ahora, si le digo mejor que me muestre la frase, por ejemplo, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Entonces le voy a generar lo que es un guión por ahí. Imprimir 15 veces la frase hola, ¿cómo están? ¿Se fijan? Fácil, ¿verdad? Ya no tengo que ir por ahí copiando y pegando líneas de código. Es así de sencillo. Recuerden, este es el valor que irá cambiando en la medida de las iteraciones o vueltas que vaya dando lo que es el ciclo for. Y hasta dónde va a terminar de realizar el conteo, hasta que se cumpla esta condición, es decir, hasta que i sea menor o igual que 15. 15 no es menor que 15, pero sí que es igual. Por eso quiere decir que se termina de contar hasta que sea igual a 15. Y con un incremento en la actualización de datos más 1 o más 2 o más 3. Ahora, me va a decir alguien, sí, pero ¿cómo puedo hacer para que eso ya no me permita mostrar un programa? Mejor dicho, para que no solo quiero mostrar lo que es una frase 10 veces, ¿ya? No solo quiero mostrar una frase 10 veces, sino que quiero hacer un ejemplo más práctico. Perfecto. Podemos hacer lo siguiente, vea. Perfectamente puedo crear un algoritmo que me genere la tabla de multiplicar. ¿Cómo así? Voy a copiar todo este código, lo voy a copiar, lo voy a pegar en un nuevo archivo y lo voy a guardar como tabla-multiplicar.html. Ahora, tabla-multiplicar.html. Voy a borrar esto. Ya está. Bueno, voy a hacer todo el código nada más ahí por cuestiones pedagógicas. Ok, tabla.html. Recuerden, solamente copié este código, lo pegué acá, lo modifico lo que quiero. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, mediante un comentario por acá, crear un programa que ingresando un número me genere la tabla de multiplicar de dicho número. Para que me equivoque, de dicho número. Ok, ya está. Un programa básicamente que ingresando un número me genere la tabla de multiplicar de dicho número. ¿Cómo lo haría? Como ya sé que ese número lo tengo que ingresar, ese número lo voy a almacenar en lo que es una variable. Para ello utilizo la palabra reservada var.
le voy a dar el nombre de número, ese es el nombre de la variable, y le voy a decir que parseInt, ya sabemos para que me convierta ese tipo de dato a un tipo de dato entero. Con el comando prompt perfectamente voy a poder pedirle la información, en este caso a la persona, y le digo ingrese un número. Ya está. Ok. Siempre utilizando lo que es una estructura cíclica, siempre utilizando lo que es el for, el ciclo for. Y le digo para la variable i, quiero que inicie en 1 hasta que i sea, por ejemplo, menor o igual que 10. Menor o igual que 10, punto y coma. Y le voy a decir que i vaya teniendo un incremento de más 1. ¿Por qué? ¿Cuál será el valor de i en este caso? Lo voy a hacer por acá. Por ejemplo, la persona ingresó el número 2. Perfecto. El valor de i en un principio será 1. Y el total será 2. Es decir, número que ingresa la persona, valor de i, valor de i. Y por acá voy a generar ¿qué? Resultado. Entonces, este es el número que ingresó la persona. Este número no va a cambiar. Por ejemplo, si es la tabla del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Pero, ¿cuál es el número que va a cambiar? El valor de i. Aquí ya va a valer 2, recordemos, por eso se le deja lo que es esa instrucción final para ir actualizando lo que es la información. 2, ya sabemos el resultado. Luego, 2 por 3, el valor de i, será, y luego resultado 6 y así. Entonces, una vez explicando eso, que es lo que voy a hacer, observemos. Voy a declarar lo que es una variable, por ejemplo, llamada multi, a la cual le voy a decir que multiplique lo que es el número, en este caso el número que ingresa la persona, por la variable i. Eso es todo. ¿Por qué por la variable i? Porque es el i el que va a estar cambiando de valor. Por ejemplo, va a valer 1, después va a valer 2, después va a valer 3, después va a valer 4. Entonces aquí lo que voy a hacer al final, mediante lo que es un document.write, perfectamente voy a hacer esto, vean. Le voy a decir que me muestre lo que es el número, que en este caso es el número que la persona ha ingresado. Le voy a concatenar lo que es una cadena, en este caso la X, que simule que estoy realizando lo que es una multiplicación más por el número, en este caso sería i. ¿Por qué i? Recordemos, i es el número que va a ir cambiando de 1 a 10, 1, 2, después 3, después 4 y todo eso. Entonces eso es lo que voy a ir haciendo. Le voy a concatenar acá el símbolo igual y por acá más el resultado de dicha multiplicación, que es el resultado de multiplicar el número por i, se está almacenando en lo que es la variable multi. Y por acá, mediante un símbolo de más, le voy a concatenar, por ejemplo, lo que es la etiqueta br. ¿Para qué? Para que vaya realizando lo que son los saltos de línea. Ok, entonces si actualizo, lo voy a crear en otra página. Ok, tabla multiplicar, ingreso un número, por ejemplo el 4, ¿se fijan? Este es el número que ingresé. ¿Cuál es el valor de i? Que empieza desde 1 y va a terminar hasta que sea menor o igual que 10. Y me genera lo que es el resultado de la tabla de multiplicar. Ahora, si le digo que sea 3, ahí lo tenemos. Si le digo que sea 9, y ahí tenemos la tabla de multiplicar de 9. ¿Se fijan? Voy a cerrar esto por acá. Ok, tabla multiplicar, ahí lo tenemos. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo práctico de cómo utilizar lo que es el ciclo for. Ahora, aparte de este, voy a obtener, mejor dicho, voy a crear otro ejemplo práctico. Voy a crear un programa que me permita, por ejemplo, utilizar lo que es una función matemática. ¿Cómo obtener el factorial? Factorial.html. ¿Ya? Es decir, voy a crear un programa que me permita obtener el factorial de un número. Por acá, crear un programa que permita obtener el factorial
de un número. Ok, el factorial de un número. Ese número, pues, para que no hacerlo tan aburrido, se lo voy a pedir al usuario. Por ejemplo, la variable num o número, no importa. Parse int. Perdón, me equivoqué. Parse int. Y por acá ya sabemos que el comando prompt para pedirle los datos al usuario. Por acá ingrese un número. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes de continuar con lo que es el ciclo for, primero voy a declarar lo que es una variable. Y esa variable la voy a inicializar de una sola vez para no tener inconveniente. La variable se va a llamar total. Le voy a asignar el valor de 1. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Para abrir cierro paréntesis, abrir cierro llaves, que la variable i, por ejemplo, le voy a decir que inicie en 1. Luego le voy a decir que se detenga hasta que el número, le voy a decir que se detenga hasta que i sea menor o igual que el número que ha ingresado el usuario. ¿Sí? Y le voy a decir también que se vaya, en este caso, incrementando de 1 en 1. Ahora, como ustedes habrán de recordar, ¿cómo obtengo lo que es el factorial de un número? Por ejemplo, si es el factorial de 5, sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. O si no, 1 por 2, por 3, por 4. ¿Sí? Así lo vamos a hacer. Entonces, así funciona. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer correr de una sola vez? Por ejemplo, al vuelo le voy a decir que la variable total le voy a asignar el valor de total, en este caso por i. Por i. Y una vez que termine de dar todas las vueltas que requiere, bueno, hasta que el valor ingresado sea menor o igual que el número, por acá le voy a escribir lo que es mediante un alert, por ejemplo, el factorial de, y por acá le voy a concatenar la variable número, que fue la que ingresó el usuario. Número es, de un espacio, 2 puntos, perdón, me equivoqué, 2 puntos, y acá le voy a agregar la variable total. Perfecto. Vamos a ver si eso no funciona, o si no, vamos a ver dónde está el error. Factorial, acá lo tenemos. Ok, ya me dice ingrese un número, el 3. El factorial es 6. ¿Sería cierto eso? Vamos a ver. Ingrese un número, por ejemplo el 5. El factorial es 120. ¿Será cierto eso? Comprobémoslo. Voy a abrir lo que es mi calculadora. Ok, según el código le he dicho que empiece, por ejemplo, desde el número 1 hasta que sea un valor igual al número que ingrese el usuario. Por ejemplo, escribí el número 3 o el número 5, por ejemplo. Vamos a ver si es verdad. Voy a terminar la multiplicación hasta que llegue a 5. Y eso sería que 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y en efecto me da 120. O lo que es lo mismo, lo puedo hacer a la inversa. Por ejemplo, que vaya desde el número ingresado hasta 1, por ejemplo, y hacer un decremento. ¿Ya? Y hacer un decremento, claro que lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces ya nos hemos dado cuenta que sí que funciona nuestro script. La aplicación de estos tipos de ciclos es bastante amplia, ¿ya? El más utilizado casi de todos es el for, y en el caso de recorrer arreglos es el for each, pero eso lo vamos, bueno, ya lastimosamente en este tiempo no lo vamos a alcanzar a ver.